Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación una vez más a este 10º encuentro de mujeres que transforman el mundo. Bueno, pues un mundo cada vez menos amable en el que necesitamos a hombres y a mujeres capaces de cambiar las cosas de alguna manera, de repensarlas, de reescribirlas, como ella, como Ana Peláez Narváez, la persona con la que vamos a charlar a continuación. La voz de referencia a nivel internacional cuando hablamos de discapacidad de niñas y de mujeres. Ella tiene muchísimos cargos, pero sobre todo se define como activista por los derechos humanos de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Y ese activismo le ha llevado a ocupar puestos como la vicepresidencia de la Fundación CERMI Mujeres o la vicepresidencia del Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer. ¿Cómo estás, Ana? Estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por haber pensado no en mí, sino en trasladar y escuchar el mensaje de las mujeres y niñas con discapacidad. Felicidades de verdad por esta iniciativa. Bueno, por empezar contextualizando, vamos a dar algunos datos, si te parece bien. 1 de cada 5 mujeres vive hoy con discapacidad en el mundo, son 600 millones, 51 millones más o menos en toda la Unión Europea, unos 2,5 millones en España. Pueden parecer muchas, pero la realidad es que sus derechos se vulneran constantemente, Ana. ¿Cuántos países en el mundo cuentan con organizaciones específicas de mujeres con discapacidad que centren en ellas su esfuerzo, su trabajo diario, como lo hace CERMI Mujeres? Muy pocas. Desafortunadamente, las voces de las mujeres y niñas con discapacidad apenas se escuchan. No se escuchan en las organizaciones de la discapacidad, no se escuchan en las organizaciones de mujeres y tampoco se escuchan en sus propias organizaciones porque no existen, porque todavía no se ha tomado verdadera conciencia de este olvido que impacta directamente en el reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de esta población femenina con discapacidad. De hecho, ni siquiera muchas mujeres o niñas con discapacidad conocen sus derechos, creen que el trato que reciben es el que se merecen, porque en muchos casos se sienten carga, sienten que realmente son un pesar para sus familias, para sus parejas, y por tanto realmente falta todavía todo ese empoderamiento, liderazgo y apoyo que tienen que dar las administraciones públicas, pero también el tercer sector, para que se organicen y puedan hacer llegar al mundo entero sus propias demandas. Bueno, son necesarias, evidentemente, estas organizaciones, como explicas, en el mundo entero, pero también es necesario responder a cuestiones que surgen, a las emergencias, ¿no? Y centrándonos en la actualidad, a mí me gustaría hablar de la realidad de las mujeres y de las niñas con discapacidad ucranianas que cruzan la frontera. CERMI Mujeres ha organizado recientemente un seminario y ha subrayado la necesidad, ¿no?, de validar el grado de discapacidad de estas mujeres y de estas niñas para que puedan tener todos los derechos, tanto al llegar a España como a cualquier otro país. ¿Qué se está contemplando en ese protocolo, en esa guía de actuación en la que estáis trabajando? Pues lo que intentamos cubrir el espacio que no cubre las políticas públicas que se dirigen, por ejemplo, a todo el desarrollo de mujeres, paz y seguridad, o a lo que es, por ejemplo, la consideración de la discapacidad y de las mujeres en general en la política, por ejemplo, de ayuda humanitaria, de refugio, de asilo. Eso es lo que, de alguna manera, CERMI Mujeres pone de manifiesto en esta guía que está lanzando en relación a cómo se tiene que atender a estas mujeres y niñas con discapacidad que quieren salir de estos territorios en conflictos, pero no solamente mujeres y niñas con discapacidad, sino también otras mujeres que a lo mejor por tener una situación o de asumir una situación de cuidado de otras personas en situación de dependencia, hijos o hijas, por ejemplo, con discapacidad, necesitan también una serie de medidas concretas. Tú decías,
por supuesto, el reconocimiento de la discapacidad mutuamente por parte de los países que reciben, por ejemplo, a las personas con discapacidad, se vuelve en una condición fundamental en el caso de mujeres y niñas con discapacidad, y es algo que, por ejemplo, en España está liderando el CERMI para que se consiga en nuestro país. Lo mismo debería de hacer la Unión Europea con respecto también a los demás países. Pero después hay una serie de circunstancias, como es el riesgo de apatridia, el hecho de que muchas mujeres y niñas con discapacidad están, bueno, lo primero es que ya de entrada muchas ni pueden huir de la situación, porque muchas de esas mujeres se han quedado totalmente aisladas, encerradas en sus casas, no tienen acceso a lugares de refugio, por ejemplo, pues porque el propio conflicto bélico ha echado por tierra los accesos, a lo mejor para utilizar un ascensor, por ejemplo, o en esas circunstancias pocas veces pensamos que hay personas que van a necesitar una ayuda concreta, por ejemplo, para poder acceder incluso a la supervivencia, a la alimentación, al agua potable, por ejemplo. Entonces, ya de entrada, las mujeres y niñas con discapacidad y las madres de personas con discapacidad o en situación de dependencia están aisladas, no tienen acceso ni siquiera a la huida y realmente apenas se está reparando en su circunstancia concreta. Hay muchas de ellas, por ejemplo, que todavía están encerradas en instituciones, porque esa es la realidad de muchas mujeres y niñas con discapacidad, por ejemplo, en Ucrania. Y cuando conseguimos que esas mujeres puedan llegar a la frontera, que realmente se está haciendo, hay un trabajo muy importante y muy particularmente por parte de consejos nacionales de la discapacidad que están siendo limítrofes. Yo desde aquí hago también un llamamiento a las organizaciones que están trabajando en el terreno para ayudar a la evacuación de personas, que piensen en estas mujeres mayores, muchísimas hay, mujeres en situación de dependencia, mujeres con discapacidad que no pueden salir, que están realmente olvidadas en entornos inaccesibles, que tienen que poder huir y tener ese derecho a escapar de esta terrible guerra. Pues bien, una vez que llegan a la frontera, los riesgos de, por ejemplo, caer en redes de trata o de explotación, ya no solamente, que por supuesto también económica, hemos visto aquí, por ejemplo, en España y en muchos sitios, cómo se utilizan especialmente a mujeres con discapacidad para la mendicidad, por ejemplo, sino también explotación sexual. Ahora mismo la trata y la explotación sexual es un riesgo muy alto al que se están enfrentando estas mujeres que están huyendo de la guerra y que tienen una discapacidad. El tema, por ejemplo, de la violencia, que es una violencia que además se da de formas muy diversas y que se da también en esos, pues por ejemplo, en los centros de refugiados, donde ahora mismo a lo mejor no se toma en consideración la situación concreta de estas mujeres. El hecho de que, por ejemplo, no existan baños accesibles y que esos baños accesibles en estos campamentos de refugiados sean para hombres y mujeres de forma diferencial, esto pone en un riesgo muy alto a estas mujeres, por ejemplo, para sufrir violencia. Muchas mujeres con discapacidad huyen con sus propios hijos. La reacción muchas veces, y tenemos ejemplos en España recientes, por ejemplo, de otros conflictos bélicos como Afganistán o como Siria, mujeres con discapacidad que llegan aquí y que tienen el problema de que, por supuesto, no hablan el idioma. Muchas veces la respuesta es: a ella se la institucionaliza y la administración pública asume la custodia y el cuidado de sus hijos e hijas. Hijos e hijas que en alguna ocasión han pasado a ser puestos a disposición de la adopción nacional. A mí esto me parece terrible. Y estos riesgos
existen para las mujeres refugiadas, desplazadas y a las pocas que hay solicitantes de asilo, porque el acceso a la información, que sepan realmente a qué pueden optar cuando están saliendo, huyendo de sus países, es algo que tampoco se piensa. Es información que no es accesible. No existen, por ejemplo, apoyos para que las personas, en este caso las mujeres, por ejemplo, que tienen estas circunstancias, puedan acceder a intérpretes de lengua de signos en sus propios idiomas, en ucraniano en este caso, no existen, o por ejemplo no se toma en consideración que hay mujeres que tienen a lo mejor dificultades más de tipo intelectual que puede suponer una barrera para acceder a una información que es compleja si no se transmite de forma sencilla. Es decir, con esta guía lo que pretendemos es brindar una orientación a las administraciones públicas, pero también a los agentes sociales, que son los que están ahí en el terreno, para que a partir de recomendaciones que ya ha hecho Naciones Unidas, en este caso el Comité de la CEDAW, como ha sido la recomendación número 30 sobre mujeres en situación de conflicto y posconflicto, o la recomendación general número 32 sobre las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, esas recomendaciones, considerando el punto de la discapacidad, sean un punto de referencia para la respuesta que España, que Francia, que Italia, que Polonia, que Alemania, que el mundo entero tiene que dar a las mujeres que tienen estas circunstancias cuando huyen de estos conflictos armados. Bueno, queda clara la necesidad de esa red de recursos específicos para las mujeres y para las niñas con discapacidad que huyen de Ucrania, pero teniendo en cuenta que las violencias machistas que tú ya citabas es una de las causas de estas cifras tan altas de mujeres y niñas con discapacidad en el mundo, me gustaría preguntarte también si en general son suficientes los actuales recursos de atención dirigidos a víctimas de violencia machista con discapacidad. ¿Existen protocolos, por ejemplo, de actuación específicos, personal especializado? ¿Los recursos son todos accesibles? Desafortunadamente, no. Y este no es un no rotundo en España, pero no rotundo en la Unión Europea o en el mundo. Porque en términos generales, las políticas que se dirigen tan necesarias a la protección de los derechos de las mujeres, evidentemente no toman en cuenta la discapacidad. Si en el caso de España miramos, por ejemplo, echamos la vista atrás y pensamos en una ley tan importante como es la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004, el único requerimiento de accesibilidad se establece en el marco de la comunicación y de la información con respecto a las campañas, pero nada se dice de que los servicios especializados para la atención a víctimas de violencia de género, violencia contra la mujer, sean inclusivos y accesibles. Nada se dice, incluso más aún, como son servicios especializados, a veces ese concepto de especialidad lo que provoca es que el requerimiento de inclusividad o accesibilidad que tenemos en otras normas, que son de obligado cumplimiento, se excepcionan en el caso de estos servicios tan necesarios para todas las mujeres y mucho más para aquellas que forman parte de grupos desfavorecidos, como son el caso de las mujeres y niñas con discapacidad. Y eso que la violencia machista afecta 3 veces más a las mujeres con discapacidad, no solo por parte de parejas, sino también por parte de familias, de cuidadores, y aquí hay que sumar las que no tienen la discapacidad certificada, digamos, reconocida. ¿Está la mujer con discapacidad suficientemente representada y contemplada en las leyes que en teoría nos han de proteger a todas las mujeres del maltrato, por ejemplo, en el Pacto de Estado? Yo creo que se están haciendo avances muy importantes. Me gustaría pensar que es gracias al trabajo que organizaciones como Fundación CERMI Mujeres intenta hacer junto a otras muchas organizaciones que están junto, al lado, detrás o por delante, ¿no? El Pacto de Estado, por ejemplo, reconoce la figura del asistente personal
para apoyar a la mujer con discapacidad víctima de violencia. A mí realmente cuando hablamos de mujeres con discapacidad me gusta hablar en plural, porque hacerlo en singular pareciera que estamos transmitiendo el mensaje de que todas las mujeres con discapacidad tienen las mismas necesidades, y no es así. La diversidad de las mujeres es amplísima y, por ejemplo, las formas de violencia que sufren también son muy amplias y tienen que ver también, en muchos casos, están vinculadas a esas diversidades que se dan por determinadas circunstancias, como el tipo de discapacidad. Y bueno, pues esa figura, por ejemplo, la figura de la asistencia personal para víctimas de violencia, me parece muy interesante. Todavía no está lo suficientemente desarrollada en nuestro país, en nuestra propia política doméstica, pero creo que es un modelo muy interesante. Se están haciendo muchas cosas. Y también quiero reconocer y poner en valor el trabajo de iniciativas muy interesantes del sector de la discapacidad, de las organizaciones de mujeres que están empezando a trabajar en esta tarea. Pero es necesario que las verdaderas protagonistas en la definición de esas políticas, de las necesidades que se precisan, sean las propias mujeres y niñas con discapacidad. Y además de esta población, otra muy oportuna que hay que mencionar y tener presente es la vinculada a las mujeres que son madres o que son cuidadoras de personas con discapacidad, porque también la situación de mayor exposición a la violencia y necesidades muy concretas se dan también, como digo, en esa población que apenas es tenida en cuenta en otras, o en estas políticas o en cualquier otra, por ejemplo, en el ámbito de la familia, etcétera. Bueno, como antes citabas, cuando hablamos de mujeres con discapacidad y violencia, la tipología es muy amplia. Nos referimos también al abandono, el aislamiento social, la denegación de cuidados, la incapacitación legal o el tratamiento psiquiátrico forzoso, que son algunas de las formas de maltrato más frecuentes identificadas por un estudio reciente, Mujer, Discapacidad y Violencia de Género, publicado en 2020 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y CERMI Mujeres. Pero ¿cuál o cuáles preocupan más, Ana? Yo creo que hay por su dificultad a la hora de identificarlas. Claro. Mira, creo que es importante poner en valor también los avances legislativos que se han producido en los últimos años en relación a derechos fundamentales como la igualdad ante la ley. La modificación reciente del Código Civil impide en este momento ya una incapacitación legal, pero en España hasta ese momento había 60.000 mujeres con discapacidad incapacitadas legalmente, mujeres que no podían, y que yo creo que todavía incluso no pueden, interponer una denuncia ante la justicia por la situación que están viviendo, porque de entrada hay muchísimos obstáculos en el acceso a la justicia. La incapacitación legal, aunque ya esté modificada en el Código Civil, si no tenemos un sistema adecuado de apoyo para la toma de decisiones y el acompañamiento en la toma de decisiones de todas estas 60.000 mujeres, esto va a ser muy complicado. Cambiar en la práctica o revertir ese cambio legislativo en una realidad pragmática en estas mujeres. Eso vamos a tardar años en conocer realmente el resultado real, efectivo de esa modificación tan necesaria. Pero aparte de esa población que me parece sumamente vulnerable y que generalmente comparte el hecho de que en muchos casos son mujeres con discapacidades intelectuales o, por ejemplo, del desarrollo, o a lo mejor mujeres con discapacidades psicosociales derivadas de problemas de salud mental, esta población es altamente vulnerable. Con ella, por ejemplo, otras mujeres, como las mujeres con parálisis cerebral, mujeres con sordoceguera, por ejemplo, porque son discapacidades y situaciones que exigen un alto nivel de apoyo para cualquier cosa.
Pero es que además la dependencia vital, estas mujeres que están en estas situaciones y otras muchísimas mujeres también con discapacidad, solamente viven con una pensión no contributiva. Esta es la realidad que tiene la inmensa mayoría de las mujeres con discapacidad en nuestro país. Solamente en la práctica de aquellas que se sienten con una discapacidad, porque hay que distinguir entre la discapacidad certificada y la discapacidad percibida, pues bien, de la discapacidad percibida, de todas esas mujeres, solamente 1 de cada 14 consigue un puesto de trabajo, 1 de cada 14. Y por tanto, la inmensa mayoría vive con una pensión no contributiva de aproximadamente 421 euros. En esa situación, la mujer con discapacidad, las mujeres con discapacidad directamente no pueden denunciar, porque no tienen a ningún sitio a donde acudir. Si realmente tienen que denunciar a su padre, a su hermana, a su pareja, a la persona con la que vive, no tiene lugar a donde ir. Y en ese sentido, la institucionalización es otro factor que me parece muy grave en relación con la violencia. Los centros donde residen las mujeres con discapacidad, que hay una población altísima, de cada 4 personas institucionalizadas, 3 son mujeres, esos centros tienen que tener protocolos, mecanismos de vigilancia independientes que realmente permitan conocer cuál es la situación. Y en esos centros tiene que existir realmente formación a esas personas que viven ahí para saber realmente reconocer actos de violencia contra ellas. ¿Por qué una mujer mayor con discapacidad no puede realmente decidir que quiere que la duche, por ejemplo, una mujer y no un hombre? Eso no está establecido en ningún sitio y eso ocasiona muchos riesgos que realmente no se están hoy por hoy contemplando en ninguna política, o a lo mejor sí en algún centro, y que en este caso me perdone, en algún centro a lo mejor privado, pero no existe una política pública que realmente esté velando porque en estos centros donde hay tantísima gente institucionalizada, mayor, con discapacidad, etcétera, la inmensa mayoría, como digo, mujeres, se tome conciencia del riesgo grave que tienen de sufrir violencia y abuso. Esta es otra segunda característica para mí muy relevante en el tema de la violencia. La tercera, las niñas. Las niñas con discapacidad. Las niñas con discapacidad que en este momento, Patricia, están siendo todavía sometidas a tratamientos para controlar, por ejemplo, la menstruación, porque no existe apoyo a la higiene menstrual, por ejemplo, en los centros de secundaria. Y en ese caso, cuando las niñas con discapacidad que tienen dificultades específicas para la propia autonomía personal con respecto a su higiene menstrual, son invitadas a través de sus familias a dejar el centro y a lo mejor entonces a ser segregadas hacia la educación especial, porque es allí donde van a encontrar esos apoyos. La única supervivencia que tienen muchas familias para que sus hijas con discapacidad adolescentes puedan seguir en la educación secundaria es someterla a un tratamiento de control de la menstruación, lo que significa directamente evitar que tengan la menstruación cada mes. Y esto lo único que se hace, o sea, lo único que provoca, que produce, es que esa práctica que es conocida por la comunidad escolar, la comunidad familiar, la comunidad social de esa niña y de esa familia, pone a la niña en una situación de riesgo altísimo de sufrir violencia sexual. Bueno, la violencia, decíamos, es una de las causas de la discapacidad en mujeres y niñas, estas cifras tan altas.
Otra se trataría de las prácticas como la mutilación genital o la esterilización forzada, ¿no? En relación a este último asunto, entre 2008 y 2020 la justicia española decidió la esterilización de 1.144 personas incapacitadas judicialmente, incumpliendo durante años el convenio de Estambul que entró en vigor en 2014. En diciembre de 2020, tras muchos años de trabajo, se prohibió en nuestro país a través de una reforma del Código Penal. ¿Qué balance harías de este primer año de esa reforma y cuál sería el siguiente paso, Ana? La reparación de las víctimas, porque no son esas, son muchísimas más. Son muchas mujeres con discapacidad que cuando han dado a luz o han tenido a sus hijos o hijas, lo han hecho a través de un parto medicalizado, a través de una cesárea, en donde en muchos casos se las deja preparadas. Y dejarlas preparadas es directamente esterilizarlas. Muchos casos de mujeres que se han tenido que someter a una esterilización por obligación, porque ese era el requerimiento, desde luego no escrito, de muchas instituciones para recibir a esa persona. El requisito era estar esterilizada. Y yo creo que España tiene que pedir perdón y tiene que resarcir a todas las víctimas de esterilizaciones forzadas. Y ese resarcimiento y esa respuesta que tiene que dar el Estado pasa por, en primer lugar, asegurar que en la práctica esto ya no se pueda cometer, se persiga, se condene y realmente se denuncie, porque es que ni siquiera se denuncia. ¿Se sigue haciendo, Ana? Se sigue haciendo. En segundo lugar, es necesario que todas las personas, fundamentalmente mujeres con discapacidad, que han sido sometidas a esta práctica nociva, en todos los sentidos, y ya no solamente práctica nociva, porque es esterilizar a una mujer es directamente exponerla a ser violada y abusada sexualmente por las personas que la rodean. Y esto está sucediendo y tampoco se denuncia. No se denuncia porque es una vergüenza para la familia, es una vergüenza para la persona que se supone que tiene que estar al lado de esta mujer para ofrecerle el apoyo que necesita y el cuidado que necesita y la protección que necesita. Esto no se denuncia. Y todas estas mujeres deben ser reparadas en la vulneración del respeto a su propia integridad, a sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y esa reparación pasa porque además se le dé una asistencia de salud mental, una asistencia que le permita realmente a esa mujer individualmente y personalmente superar esa situación que le habrá ya marcado para el resto de su vida. Pero es que además hay que indemnizarla como han hecho otros países, por ejemplo Suecia. Suecia, que tenía el tema de la esterilización de personas con discapacidad hasta apenas finales del siglo XX, ha indemnizado. En 1999 indemnizó a todas esas víctimas económicamente. Y eso creo que España lo tiene que hacer. Ahora también, nuevamente, Suecia ha indemnizado igualmente y ha erradicado totalmente la práctica de la esterilización con otras poblaciones. Por ejemplo, con la población romaní. Hay muchas mujeres también romaníes. Yo tuve la ocasión de conocer, además, en una situación muy emotiva, en el Parlamento Europeo, a una eurodiputada sueca, cuya madre, después de su nacimiento, en esa situación parecida a la que han tenido muchas mujeres con discapacidad, también por cesárea, fue directamente esterilizada. Y también ahí el Estado sueco ha indemnizado económicamente a todas esas víctimas. Y ahora, por ejemplo, recientemente, hasta 2017,
las personas trans en Suecia que querían cambiar de sexo estaban obligadas a esterilizarse. Lo hacían, lo tenían que hacer, en inglés se dice by law, es decir, es una obligación, lo tienes que hacer si es que te quieres cambiar de sexo. Y ahora lo último que ha hecho Suecia ha sido indemnizar igualmente, siguiendo el mismo procedimiento que hizo con la discapacidad y que hizo con la etnia gitana, indemnizar también, en este caso, a personas trans que se han visto obligadas a esta práctica nociva por este condicionamiento en la política pública. Y yo creo que, sinceramente, eso también lo tiene que hacer España y lo tiene que hacer este gobierno. No me gustaría pasar por alto algo que has comentado, ¿no? La relación entre la esterilización forzosa y ciertas violencias, ¿no? Antes citaba este estudio Mujer, Discapacidad y Violencia de Género de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de 2020, que entrevista a 155 mujeres con discapacidad y que concluyó, por ejemplo, que el 71% de las encuestadas habían sido maltratadas por su pareja en algún momento de la vida y que hay una prevalencia elevada de casos de violencia sexual perpetrada por familiares, en algunos casos en la infancia. Y antes, la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 mostró que las mujeres con discapacidad habían sufrido violencia sexual fuera de la pareja en mayor proporción, y la mayoría de las entrevistadas en el estudio aseguraron haber sufrido abusos sexuales y vejaciones por parte de otros hombres con los que no tenían ningún tipo de relación afectivo-sexual. ¿Puede la esterilización forzosa, como antes comentabas, ser en cierto modo culpable de estas situaciones, de estas violencias? Seguro, pero además hay que poner el foco en nuevas realidades que hasta la fecha no están en la agenda política. El Observatorio Estatal de Discapacidad acaba de terminar, no sé si ya está disponible el estudio en su página web, un diagnóstico inicial muy básico sobre la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad en España. En España es en donde se ha centrado el diagnóstico, pero esta práctica y esta realidad está existiendo en todas las partes. Se ha puesto de moda, desgraciadamente, se ha puesto de moda, si se puede decir que esto sea una moda terrible, el tema de ofertar servicios sexuales a través de trata de mujeres a lo mejor con discapacidades psicosociales, enfermedades mentales o determinadas, amputadas, por ejemplo, o con determinados tipos de discapacidades. Y bueno, no hay que irse muy lejos para encontrar este tipo de servicios específicos, desgraciadamente, en sitios como La Junquera, por ejemplo. Entonces, quiero decirte que incluso más en tiempos de pandemia, en donde tuvimos todo el confinamiento, Fundación CERMI Mujeres fue alertada en distintas ocasiones por situaciones en donde, ante la pérdida de trabajo, etcétera, de la familia, se estaba explotando sexualmente en el vecindario o en el entorno de la familia, de la unidad familiar, a mujeres con discapacidades, especialmente intelectuales. Por cierto, que algún caso muy cerca de aquí. Y esto hace que realmente tengamos que abrirnos a otras realidades. Pareciera que esto no le va a suceder a una mujer con discapacidad, pues sí, sí le sucede. Y ahora mismo todo el tema de todos los avances legislativos que se están planteando, que son muy importantes, como el tema de la ley de violencia sexual, deben considerar directamente estas especificidades, deben considerar que no siempre las mujeres con discapacidad tienen la capacidad de identificar o de dar el consentimiento en relación con una situación, en una relación íntima entre dos
personas o entre más personas, y ahí hay una desprotección importantísima hoy por hoy con los borradores que se están viendo. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que en en la propuesta de directiva que acaba de lanzar la Comisión Europea, precisamente, yo creo que ha sido el día 8. Sí, por eso te iba a preguntar, ¿no? Que coincidiendo con ese día, la Comisión Europea proponía una serie de normas, como dices, para abordar la violencia contra las mujeres en todos los países miembros, para tipificar, por ejemplo, como delito la mutilación genital femenina, la ciberviolencia, entre otros tipos de maltrato, pero no aparece este tema del que estábamos hablando en los últimos minutos, la esterilización forzada. ¿Por qué crees que sigue siendo ignorada la necesidad de un marco europeo común en torno a esta vulneración de derechos? ¿Por qué se frena esta medida? Yo creo que tiene que ver con una percepción social muy injusta que vincula estereotipos negativos hacia las mujeres con discapacidad, la capacidad reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad. La sociedad sigue pensando que quienes tenemos una discapacidad no podemos ser madres y que además existe un riesgo muy alto, entiende la sociedad, de que transmitamos nuestra propia discapacidad. Hoy por hoy esto es así. Y hay un problema muy grave en relación ya no solamente con todo lo que estamos hablando de la esterilización, sino cuántas mujeres con discapacidad se ven sometidas a un cuestionamiento constante sobre la custodia y el cuidado de sus hijos e hijas, porque el colegio, el propio vecindario, la propia familia, o incluso como forma de violencia de género y machista, su propio agresor esgrime ante un juzgado que esa mujer con discapacidad no está preparada para el cuidado de sus hijos e hijas. ¿Cuántas mujeres con discapacidad han dado a luz y en ese momento los servicios sociales se han llevado al bebé que ha pasado a disposición de la administración pública? ¿Quién denuncia eso? ¿Qué papel tenemos ahí los medios de comunicación? Comentaba esta mañana mi compañera Carolina Pecharromán que está muy bien esto de los avances legislativos que estamos analizando, ¿no?, en esta entrevista, pero también es muy importante cambiar la mirada de la sociedad, educar esa mirada de la sociedad. ¿Qué hacemos peor los medios de comunicación cuando hablamos de discapacidad y de mujeres? ¿O qué recomendación nos harías, amablemente? Ana. Pues yo creo que yo he visto una evolución en los medios de comunicación. Por eso a lo mejor tú y yo estamos hoy aquí sentadas hablando de esto. Por eso antes de sentarme aquí también se han acercado a mí otros medios para proponerme llevar este tema a otros espacios con una audiencia también más amplia, ¿no? Yo creo que verdaderamente están cambiando las cosas y que gracias al movimiento CERMI y de la discapacidad en España, que por cierto está celebrando su 25 aniversario, gracias a lo que están haciendo ya el movimiento de mujeres por las mujeres que lo tienen peor, como las que tenemos una discapacidad, gracias a que las propias mujeres con discapacidad, niñas y madres de personas con discapacidad, nos estamos movilizando y estamos trabajando en una única dirección, las cosas están cambiando. Encontrar espacios en donde realmente se pueda dar a conocer todas estas realidades, yo creo que se va consiguiendo. Todavía recuerdo un reportaje que hizo Cayetana Guillén Cuervo, creo que fue, me parece que fue, no sé si fue en El País o en El Mundo,
pues muy importante hablando de las mujeres con discapacidad. Aquello para nosotras fue fundamental, porque además lo hizo desde el respeto, desde el pleno reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales, el tratarnos como cualquier otra mujer. A mí me gusta decir siempre, yo tengo dos lemas fundamentales en mi vida cuando intento luchar por esta causa. El primero es el primer mensaje: nosotras también somos mujeres. Tengo muchas experiencias en donde he ido a muchísimos países para hablar con muchas mujeres con discapacidad, para ayudarles a que creen sus propios espacios, y les he pedido al principio: preséntate, ¿tú qué te sientes? Si te tienes que definir, ¿cómo te defines? Todo el mundo me decía: yo soy discapacitada, yo soy ciega, yo soy sorda, yo soy no sé cuánto. Nadie me decía: yo soy una mujer. A mí esto de verdad, pero en un país, en otro, y nadie me decía: yo soy una mujer que lo que sea, pero dime que eres una mujer, dime que eres una niña. Ese sentimiento identitario, para mí tan importante, estaba falto en la población femenina con discapacidad. Entonces, ese papel que cuando pienso en ella, en Cayetana Guillén Cuervo, por ejemplo, y de cómo ella puso sobre negro sobre el blanco que nosotras también somos mujeres, a mí eso me emocionó. El segundo mensaje, lema que yo llevo dentro es el de: no estás sola. Esa es la lección más importante que nosotros hemos aprendido en Fundación Ser Mi Mujeres. Me emociono todavía pensando en ese trabajo tan necesario de acompañamiento, porque hablamos tanto de empoderamiento. Empoderamiento es una palabra que las mujeres con discapacidad, con determinadas discapacidades, ni entienden. Yo misma tampoco entendía qué es eso de empoderar, una palabra tan rara. Y yo al final pienso que el empoderarte es el que no te sientas sola, y el que te doy la fuerza para que tú estés ahí y hables por ti misma y defiendas lo que tienes que defender, que es sobre todo el respeto a tu dignidad inherente como mujer, como niña. A mí eso es lo que Fundación Ser Mi Mujeres ha hecho durante la pandemia. No estás sola. Bueno, quizá ese ha sido el secreto para que tú hayas llegado tan lejos, Ana. Estás aquí porque tú has transformado y transformas el mundo con tu trabajo diario, con ese activismo, con ese esfuerzo por los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Has llegado hasta aquí por haber podido contar con la compañía necesaria. O cuéntanos, ¿cómo ha sido ese camino? ¿Cómo es? Yo soy una privilegiada. Hablábamos esta mañana de cómo contar la realidad desde la defensa del feminismo, ¿no? Pues cómo se ve la realidad, cómo se cuentan las cosas desde la discapacidad, desde una mujer con discapacidad. Yo me siento infinitamente privilegiada en lo que hago, en el trabajo que desarrollo, en la vida que tengo, y lo único que puedo hacer es agradecerlo a la vida cada día, intentando que otras hermanas que tienen discapacidad y también otras mujeres que están en lo más oculto, no solamente las mujeres con discapacidad, hay muchos grupos de mujeres que están ocultas, sobre las que nadie repara. Yo siempre digo que lo verdaderamente importante no está en el orden del día. La gente verdaderamente importante no está aquí, no está en las reuniones, no están en las convocatorias. Son gente que está detrás, que no se le ve, que es oculta, ¿no? Entonces, a mí, desde esa responsabilidad que me da también la gratitud que siento por haber llegado aquí, que no ha sido por mí, sino por el trabajo y el apoyo de muchísima gente, entre ellos, por ejemplo, mi organización, la ONCE. Si yo no tuviera el respaldo de la ONCE, no podría hacer absolutamente nada de lo que hago. Si no tuviera el respaldo del CERMI, por ejemplo, nunca hubiera podido llegar a Naciones Unidas, nunca hubiera podido llegar al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad o al Comité
para la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Imagínate la primera vez que ese comité, que está cumpliendo ahora 40 años de historia, tiene una mujer con discapacidad. Es sorprendente. Si dices el 20% de la población femenina tiene una discapacidad, ¿cómo puede ser que hasta 40 años después una única mujer con discapacidad haya llegado a ese comité? Algo falla en todo este, en todo este devenir, ¿no? Y yo creo que por tanto, las cosas van cambiando. Mi vida o el trabajo que hago o el activismo que trato de defender es solamente expresión de esa gratitud por ese apoyo constante de toda esta gente que te he dicho y de otra mucha gente que está detrás y que ayuda a que vayamos adelante todas juntas. Una última cuestión, Ana, ¿hacia dónde crees que debería de ir ese activismo? ¿Hacia dónde crees que debería de caminar el activismo, la lucha por los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad hoy en nuestro país? Yo creo que ese activismo pasa indefectiblemente porque las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres reconozcan la diversidad de todas las mujeres, en este caso de las mujeres y niñas con discapacidad. Creo que se están dando pasos importantes, pero que quedan todavía cuestiones fundamentales. Por ejemplo, el acceso a la justicia gratuita, con 421 euros que tienes, con esa situación de 60.000 mujeres incapacitadas legalmente hasta hace 2 años, con esa situación no puedes acceder a la justicia. Tienes que tener algún tipo de medida que verdaderamente te permita hacerlo. Hoy por hoy, si no existe una macroencuesta concreta que estudie la violencia en las mujeres y niñas con discapacidad, no vamos a ser capaces de definir políticas públicas que verdaderamente pongan fin a esta situación. Recuerda, por ejemplo, Patricia, que el 20% de las víctimas mortales de 2018, según el último informe del Observatorio de Violencia de Género, de la Delegación de Violencia de Género, el 20% tenían discapacidad reconocida. Reconocida. Entonces, si no estudiamos realmente esa realidad en una macroencuesta específica, no vamos a ser capaces de definir todo este problema social tan grave que tenemos. Si no reparamos a las víctimas de esterilizaciones consentidas, España estará dando el mensaje de que somos ciudadanas de segunda categoría. Y yo creo que ahí tenéis 3 ejemplos claros de 3 políticas concretas que yo esperaría y desearía ver hechas realidad de aquí a un par de años. Un par de años vamos a poner al siguiente encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo. Bueno, vamos a dejar ahora unos minutos para preguntas, para crear un pequeño debate. Ha sido un honor para mí poder compartir esta charla contigo. Muchísimas gracias por tu trabajo diario, por ese esfuerzo que haces, por ese activismo. Te necesitamos a mujeres como tú en todas partes. Es un orgullo para nosotras ver, ¿no? Todo el trabajo que haces alrededor de todo el mundo. Así que gracias de parte de todos. No sé si tenemos alguna pregunta para Ana. Mira, compañeras. Carolina. Muchísimas gracias en primer lugar por hacernos ver que la eugenesia no es solo parte de nuestro pasado más vergonzoso, sino de nuestro presente más vergonzoso. Y quería preguntarte concretamente, ahora que se está precisamente tramitando la llamada ley del solo sí es sí, la de libertad sexual, ¿qué es lo que proponéis exactamente vosotras para comprender también dentro de esa ley la realidad de las mujeres con diferentes discapacidades? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Proponemos el reconocimiento de la esterilización no consentida como delito y que se tipifique como tal
en esa ley, del mismo modo que se tipifica la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina es el artículo 38 del Convenio de Estambul. El artículo 39 es la esterilización. ¿Por qué no se nombra la esterilización? Proponemos que se considere la indemnidad sexual, es decir, la circunstancia que puede tener una mujer que no sea capaz de identificar o dar el consentimiento libre verdaderamente a una situación, a una relación sexual, y que provoca en muchísimos casos violaciones y abusos sexuales en las mujeres con discapacidad. Estamos pidiendo, por ejemplo, que todos los servicios para atención a las víctimas de violencias sexuales sean totalmente inclusivos y accesibles. Inclusivo significa que los profesionales tienen que estar, y las profesionales, adecuadamente formados, y no utilicen la discapacidad como la excusa para no atender a esa mujer. Durante muchos años, incluso después de la ley orgánica de 2004 de violencia, las mujeres con discapacidad víctimas de violencia estaban siendo derivadas a los servicios sociales, no a los servicios especializados de violencia de género. Y eso no se puede consentir. En esa ley estamos pidiendo, además, el acceso efectivo a la justicia. Y este acceso efectivo a la justicia pasa porque, por ejemplo, una víctima que es sorda, imaginad, o sordociega, no utilice al mismo guía intérprete para comunicarse con el tribunal que su propio agresor, que a lo mejor puede tener la misma discapacidad. Esto está sucediendo. Es decir, en muchas ocasiones, vale, bien, te pongo un intérprete de lengua de signos, pero lo compartes con tu agresor. ¿Alguien podría entender que tuvieras que compartir el mismo abogado, la misma abogada con tu agresor? Pues esto está sucediendo. Estas son las cosas que yo creo que muy cabales y necesarias que Fundación CERMI Mujeres está pidiendo en esa ley, entre otras. Gracias, Ana. No sé si tenemos alguna otra cuestión ahí al fondo. Hola, buenas tardes. Yo quería aprovechar a preguntarte, Ana, si a finales de abril, que ayer la Fundación Derecho y Discapacidad lanzó la noticia de que probablemente sea publicada ya la nueva encuesta sobre discapacidad, si en esa nueva encuesta sobre discapacidad, que llevamos desde 2008, creo recordar, sin una actualización, va a tener una mirada que tenga en cuenta a las mujeres con discapacidad. Qué buena pregunta, Sergio. Qué bien que estés aquí. Bueno, pues realmente era tan necesario, tú lo has dicho, la última encuesta que tenemos de discapacidad es del año 2008 y es una encuesta de discapacidad percibida. La encuesta que va a salir ahora, que sí que confiamos que tenga en cuenta las variables tan básicas como el sexo simplemente y otras circunstancias y indicadores de género importantes, nos permitan conocer y actualizar esa realidad. Una de las debilidades que, sin embargo, le encuentro a esta nueva encuesta, que esperamos que salga ya, es que ya no es discapacidad percibida, ya es discapacidad certificada. Y ahí lo que vamos a observar, y también esto nos lo va a permitir, es ver cuántas mujeres con discapacidad se van a quedar fuera. Porque normalmente cuando se adquiere la discapacidad, o sea, cuando se adquiere la certificación, de la discapacidad, en muchos casos, en un porcentaje muy alto, es cuando accedes a un puesto de trabajo, porque hay una serie de beneficios fiscales para los empresarios, las empresarias, las empresas que te contratan. Como las mujeres con discapacidad, la tasa de inactividad es altísima, en Extremadura del 82%, por ejemplo, imaginaos,
esas mujeres realmente están fuera de ese proceso de certificación de la discapacidad. Su aislamiento, su falta de acceso a la información y a la comunicación, hace que en muchos casos estas situaciones no se estén certificando. Entonces, yo estoy expectante a la hora de considerar y valorar esta encuesta, a ver qué es lo que nos dice ahora cuando salga, pero ya de entrada creo que nos va a demostrar que efectivamente hay muchas mujeres con discapacidad que estarán fuera porque no tienen certificado. No sé si tenemos más preguntas, si hay tiempo para más. Bueno, pues creo que no por el momento. Bueno, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este 10º encuentro de mujeres que transforman el mundo. Otra vez, te repito, ha sido un placer para todos y muchísimas gracias por tu trabajo. Muchísimas gracias a ti y a los organizadores, las organizadoras, al Ayuntamiento de Segovia, no solamente por invitarme, sino por traer a esta importante audiencia la situación de mujeres y niñas con discapacidad. Gracias. Gracias. Gracias.